Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con todos ustedes en este día. Hoy vamos a continuar hablando acerca del rey Salomón, ¿verdad? Comenzamos una serie de estudios acerca de este rey que fue hijo de David, lo sustituyó en el trono. Vimos de la manera un poco problemática en que asumió el reino, pues había un hermano suyo llamado Absalón que entendía que a él era que le correspondía sustituir a David porque era mayor que Salomón. En ese tiempo los hijos mayores eran los que le correspondía heredar las responsabilidades y la gestión, la administración en la familia de los padres, asimismo el reino. Y vemos cómo Dios lo escogió de una manera milagrosa, ¿verdad? Y vemos cómo Dios habló con Salomón y le pidió sabiduría y Dios se la dio y le ofreció riquezas, muchas riquezas le ofreció el Señor, porque vio que era un hombre humilde y que no estaba aspirando a ello. Cuando usted no tiene esas aspiraciones materiales y usted le obedece a Dios, Dios se complace en darle esas cosas que el hombre siempre necesita, que son los bienes materiales. Lo importante es saber usar esos bienes materiales que Dios le da a usted básicamente en su obra, que Dios pueda ser complacido, ¿verdad?, con lo que usted tiene, que Dios pueda disponer de lo que usted tiene, porque sabemos que lo que tenemos no es de nosotros, sino del Señor. Nosotros mismos pertenecemos al Señor. Salomón entendía eso y por eso él no le pidió riqueza al Señor, sino que le pidió sabiduría. Y entonces él comenzó a ser prosperado de inmediato, porque es un rey que Dios tiene una conversación extraordinaria con él al inicio de su reino. Dios lo consagra y es a quien le permite Dios construir un templo para él. David había planificado construirle un templo, pero Dios no se lo permitió, pero a Salomón sí se lo permitió, que fuera quien le construyera un templo donde estuviera el arca de Jehová, ese símbolo histórico, ¿verdad?, que existía en Israel, que representaba la presencia del Señor. Entonces Salomón, vamos a ver ya en esta etapa de su reinado, en este aspecto, vamos a ver cómo Salomón adora a Dios desde el principio y Dios lo bendice de la manera especial, ¿verdad?, con relación a las relaciones con otros pueblos y las cosas que necesita, cómo Dios le facilita todo a Salomón. Y prácticamente ese reino fue un imperio, porque abarcó casi todos los pueblos de la zona, eran influenciados por Salomón. Pero al final vamos a ver cómo Salomón le sirve a otros dioses, influenciado por muchísimas esposas que tenía. Vamos, como siempre, a estar leyendo algunos versículos de la palabra de Dios para entrar en el contexto de la historia de esta parte de la biografía de Salomón. Les recuerdo que las biografías que nosotros vemos en las Sagradas Escrituras son un ejemplo para nosotros de ver cómo comienzan y cómo terminan los hombres y mujeres de Dios y cómo nosotros debemos imitar las cosas buenas de esos hombres para no sufrir las consecuencias de lo que hacen las cosas malas, sino sufrir las consecuencias de lo que hacen las cosas que a Dios le agrada. Vamos a estar leyendo en 2 de Crónicas, capítulo 2, versículo 1, capítulo 6, versículo 1, 4 al 6, capítulo 7, versículo 1 y 2, capítulo 9, versículos 22, 23 y 26, y Primera de Reyes. Vamos a estar viendo el capítulo 11, los versículos 4 y 11 al 13. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Y él dijo: bendito sea Jehová, Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David, mi padre, diciendo: desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto,
ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Extendió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado. Y tuvo dominio sobre todos los reyes, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Bendito sea el nombre del Señor. Es interesantísima esta historia que vamos a ver. Vamos a ver cómo Dios da una profecía y al poco tiempo se cumple. Yo soy de los que creo que todo lo que Dios dijo, sea directamente o a través de los profetas, así como se ha cumplido, se va a cumplir. Lo que falta por cumplirse, se va a cumplir. No podemos tener lejos las cosas que Dios dijo que se van a cumplir, porque tarde o temprano se van a cumplir. En su tiempo perfecto Dios va a cumplir sus propósitos y sus dichos sobre las personas y sobre las naciones. Bien, amados, entonces vamos a ver cómo Salomón en principio va a ser un rey obediente a Dios. Así, y al final él se aleja del Señor al final de su vida. Nosotros los cristianos, los que aspiramos morir y estar al lado del Señor en la vida eterna, nosotros tenemos cada día un reto, pues somos víctimas de tentaciones y somos favorecidos con acciones, ¿verdad?, que hacemos a favor del Señor, o sea, para bienestar de nosotros. Nosotros tenemos una conducta que varía diariamente, haciendo cosas buenas y cosas malas. Y lo importante de esto es reconocer cuando vienen las malas y tratar de no hacerlas, tratar de no caer en las tentaciones y obedecer a Dios haciendo las cosas buenas, que son las que nos acercan a Él. Las cosas buenas nos acercan a Él, pero las malas nos alejan, las malas conductas nos alejan del Señor. Y vemos ese claro ejemplo que se da en el jardín del Edén, ¿verdad? Que mientras Adán y Eva estaban en obediencia, Dios estaba cerca de ellos y conversaba con ellos, dice la Escritura. Pero inmediatamente desobedecieron, se alejaron, ¿verdad? Ellos mismos se alejaron porque el pecado no permite que usted se acerque al Señor. Entonces, Salomón fue un rey que contó con la autoridad, con la aprobación perfecta del Señor. Y Dios, todo lo que hizo con Salomón fue, en principio, propósito, fue cumplir propósitos. Y uno de los propósitos al principio de su reino, Dios acogiendo, ¿verdad?, una solicitud de David, un deseo de David de construirle casa al Señor. Oye, yo tengo mi palacio y tú no tienes nada. David era un hombre que quería siempre agradar a Dios, quería agradar a Dios.
Así nosotros debemos edificar a Dios en nuestros corazones. En este tiempo ya Dios no habita en templos hechos de manos de hombre, en templos hechos en catedrales, en bloques, nada de eso, mis amados. Dios habita en nuestros corazones. A Dios nosotros lo construimos en nuestro corazón con nuestra adoración y nuestra obediencia. En aquel tiempo, como había tanta influencia, ¿verdad?, de la parte física de lo que se veía, entonces había siempre una competencia con los demás reinos, con los demás pueblos. ¿Quién tenía un Dios? ¿Cómo era el Dios de aquel? La diferencia de Dios es que Dios era uno solo y que nadie podía verlo, nadie puede verlo ni tocarlo. Pero en esa dinámica, ¿verdad?, del mundo físico, antes de Jesucristo, que es quien viene y nos construye el reino espiritual eterno, había esa percepción, había que tener algo físico donde la gente fuera a adorar a Dios. Y en este caso era el templo, y Salomón lo construyó con varias herramientas que ya David le había acumulado con el propósito de construir el templo. Y esto se hizo en el año 966 antes de Cristo. Y Salomón usó miles de hombres, buscó madera preciosa, oro de muchísimos lugares, y se valió de esas relaciones que David tenía con otros reinos. Y él se caracterizó por ser el rey de ejemplo para las relaciones exteriores. En aquel tiempo, las princesas se casaban con los reyes sin conocerlo. Eran un instrumento que tenían los reyes para establecer relaciones con otros reinos para el cual ellos querían ser favorecidos, querían tener algún tipo de relación que les permitiera mantenerse como reinos horizontales, que no fueran invadidos, que no fueran tomados como esclavos. Entonces, ese poder que tenía Salomón, porque fue un rey poderoso, se debía mucho a que él hizo muchos matrimonios con hijas de reyes de otros reinos, y eso le vino con un problema al final, porque eran mujeres que venían de países paganos, de países que adoraban a dioses, a ídolos, y eso a Dios no le agradaba. Al final eso le hizo mucho daño a Salomón, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, nosotros en nuestra vida como creyentes tenemos muchas capacidades que Dios nos da. Dios nos da dones para que nosotros lo usemos en su reino. Salomón tenía el don de construir, el don de gobernar, y él usó ese don que Dios le dio para obedecer a Dios, para hacer cosas para el Señor. Les recuerdo que todo esto fue al principio, pero él tenía un deseo genuino de obedecer al Señor. Entonces, por eso él dedicó gran tiempo a la construcción del templo que David le había ofrecido al Señor. Y vemos cómo Dios le reconoce y le dice: como yo no he escogido ningún lugar ni ninguna persona para que me construya nada, pero está bien, constrúyelo, pero después Dios mismo lo manda a destruir, porque Dios es así, amado. Porque las cosas que Dios permite y luego perjudican a los hombres, Dios lo quita, porque Dios no quiere que tengamos nada que no le agrade a Él. Vemos que Dios con Salomón tuvo un privilegio muy especial. Dios se le apareció en sueño a Salomón y le habló, y algo extraordinario. Y hay algo muy importante, y es, mis amados, que cuando Dios está con un hombre, ocurren cosas sobrenaturales a su alrededor. Dice que cuando él estaba orando con los sacerdotes, ¿verdad?, en una reunión, vino la presencia de Dios en ese lugar. Los sacerdotes no podían ni entrar al lugar, porque la presencia de Dios estaba manifestado en fuego, y eso era una demostración de que él estaba con Salomón, de que él respaldaba a Salomón. Dios hace eso, mis amados.
Si Él lo llama a usted, Dios va a hacer cosas que la gente va a entender que Él está con usted, que se puede confiar en usted. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Pero, ¿dónde se hace eso? Cuando usted reúne a la gente para adorar a Dios, para orarle a Dios, para humillarse ante Dios. Entonces Dios usa esos escenarios para Él glorificarse y demostrarle al pueblo, a las personas, que Él está con usted, que Él, su amor está derramado en su vida y que Él aprueba lo que usted hace. Dios bendijo materialmente y espiritualmente a Salomón de una manera extraordinaria. Se dice que en ese tiempo Salomón acumuló más de 20 toneladas de oro. Dice que la plata era algo como que no tenía ningún valor en el reino de Salomón, cuando era un metal precioso en todos los pueblos, pero había tanto oro que la plata no valía nada. O sea, Dios había bendecido de una manera extraordinaria, con mucha riqueza, a aquel hombre que le pidió sabiduría para dirigir al pueblo. Salomón sabía que por él mismo él no podía dirigir al pueblo. Así nosotros, cuando Dios pone un ministerio a nuestro cargo, tenemos que estar conscientes que por nosotros mismos no podemos hacer nada y que nosotros no convencemos a nadie de pecado, que quien convence al hombre de su pecado es Dios por medio de su Espíritu Santo, por medio del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Esa es la única manera con que Dios puede convencer a las personas de su situación pecaminosa y que vengan al arrepentimiento para tener una nueva vida y una vida en abundancia. Entonces, vamos a ver que al final de su vida, Salomón, un reino rico, un hombre con unas relaciones internacionales extraordinarias, dice que de todos los reinos querían venir a verle. En ese tiempo se acostumbraban, yo no sé si usted ve en la película, que a los reyes que eran más poderosos que otros, por amistad, los otros reyes iban y le llevaban presentes, le llevaban regalos. Y no era un regalito, era un regalo grande, en bienes, oro, joyas, de todo lo que se producía en esos países. Y Salomón, por su condición que tenía de gobernar desde el Éufrates hasta Egipto, todos esos pueblos venían a rendirle pleitesía a Salomón y le traían cosas materiales. De ahí que Salomón aumentó su riqueza, porque Dios puso gracia en él para que las personas, los reyes de otros pueblos vinieran y le trajeran cosas. En el ministerio del Señor en este tiempo, los líderes reciben muchas bendiciones de parte de los hombres, porque Dios pone en los corazones que la gente le lleve cosas para que su reino sea expandido. El hombre de Dios, el hombre que Dios ha puesto en ministerio, no tiene que pedir. Dios se encarga de que vayan la gente y le lleven lo que le tienen que llevar para que se hagan lo que se tiene que hacer. No para vivir como príncipe en este tiempo, sino para que la obra del Señor crezca. Los recursos se usan para que la obra del Señor sea expandida. Para eso se usan los aportes que dan las personas, porque Dios pone su corazón, pone gracia, pone ese deseo en la persona de aportar para la obra de Dios. Y ven en un hombre, un ministerio, gente que son confiables. Y el que dispersa de manera errada, de manera ilegal, lo que Dios le da a través de la persona, tendrá que darle cuenta al Señor. Tendrá que darle cuenta al Señor, porque las cosas que Dios permite que se aporten no son para, soy bendecido, me trajeron esto, ahora voy a comprar esto, ahora voy a viajar para acá, voy a viajar para allá, que eso hacen muchos líderes ahora. Incluso descuidan la obra que Dios ha puesto en sus manos, porque le coge con viajar cuando empiezan a recibir dinero. Le coge que eso es, que voy para el congreso tal, que voy para acá, que voy para allá, y se olvidan que quien da la sabiduría, quien da el entendimiento correcto de su palabra, es el Espíritu Santo. Cuando usted se agarra de ahí, cuando usted hace eso, Dios le va a revelar su palabra de la manera correcta. Dios le va a dar la doctrina correcta. Entonces,
muchas veces se van a esos congresos, esas reuniones internacionales, y sale un líder que ya se ha contaminado, que está enseñando doctrina de hombres, y viene y lo contamina a él, y viene él y contamina al pueblo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, mis amados hermanos, líderes, pastores, evangelistas, que Dios está tratando con ustedes. Entonces, amados, Dios bendijo a Salomón de una manera extraordinaria, pero tanto en lo espiritual, porque tuvo el privilegio de que Dios se le apareciera al iniciar su reino, y en lo material. Pero oigan qué pasa. Al Salomón contraer matrimonio con todas esas mujeres, se dice que tenía 700 esposas y 300 concubinas. O sea, tenía compromiso matrimonial porque se había casado con 700 mujeres. Eso es algo, mire, es una violación muy profunda a la palabra de Dios, porque la ley de Dios de aquel tiempo decía que los reyes no debían tener muchas mujeres, ni debían ser dados al vino, ni debían tener riqueza. Entonces Salomón al final estaba haciendo todo lo contrario de lo que él había aprendido y de lo que Dios había tratado con él. Así nos pasa, amados, a nosotros, que creemos que Dios ya se fue, y entonces empezamos a hacer lo que nosotros queremos. Y cuando nosotros hacemos así, vienen las desgracias, vienen los problemas. Y eso es para todos, mis amados. Eso somos todos pasibles de ser así, de fallar, de inclinarnos a hacer las cosas que a nosotros nos importan, no las que les importan a Dios. Y lo lamentable de esto es que Salomón termina mal. Él comienza bien y termina mal. Y en Dios, mis amados, lo importante es terminar bien. Porque cuando usted termina, es que usted parte hacia el reino eterno. Entonces usted puede poner en juego su salvación, puede poner en juego ese privilegio que Dios le ha dado. Porque Él permitió algo terrible y algo que Dios aborrece, y es que el pueblo adorara otros dioses. Él empezó a construirle dioses de la mitología pagana de esas mujeres que él tenía, a esas mujeres en Israel, y eso fue algo devastador en su relación con el Señor. Salomón, vemos que al final Salomón se arrepiente. Vemos que al final de su vida, ya estando un viejo, él reflexiona en que todo lo que usted tiene en esta vida, todos los placeres que usted pueda tener, nada de eso significa, nada de eso tiene significado, nada de eso tiene importancia. Que la importancia está en obedecerle al Señor. Así concluye él su exposición en uno de sus libros, diciendo eso, porque se dio cuenta que todo lo que había hecho había sido vano, era vanidad, vanidad de vanidades, decía él. Todo es vanidad. En esta vida, mis amados, por más cosas que Dios le permita a usted tener, por más recursos, por más riqueza, al final usted eso lo va a dejar, y ni siquiera usted sabe quién lo va a disfrutar. Entonces lo importante es vivir en este mundo obedeciéndole al Señor, sin apegarnos a las cosas materiales, sin apegarnos a las cosas que nos alejan de Dios, sino apegarnos a las cosas que nos acercan a Dios. El hombre de hoy tiene 3 tentaciones terribles: el dinero, el poder y el sexo. Son cosas que están latentes en el hombre, son tentaciones que el hombre las desea siempre. Y entonces en eso debemos tener mucho cuidado para no caer en situaciones que nos alejen del Señor. Ojalá que podamos aprender la lección de Salomón, ¿verdad? En el sentido de que al final se arrepintió. Yo no sé si tú te has arrepentido de tu vida, ¿verdad? Si tú te has arrepentido de los pecados que tú has cometido en tu vida, pero tú tienes una oportunidad hoy de arrepentirte de tus pecados. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias, Señor, por tus enseñanzas en esta hora. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso, y nos enseña que estas biografías que nosotros vemos de estos hombres es para orientarnos, para nosotros imitar lo bueno de ellos y rechazar lo malo, porque vemos
que cuando se inclinaron por el mal, tú lo rechazaste, pero cuando te obedecieron y se inclinaron por el bien, tú lo abrazaste contigo y lo bendijiste de una manera muy especial. Gracias, Señor. Si alguno está enfermo, sánalo. Si alguno está triste, llénalo de tu paz y de tu gozo. En el nombre de Jesús. Amén.